Buenas noches, hermanos. Esta noche vamos a dar un servicio especial por ser el último día de 2020 y vamos a empezar para el año 2020-21. Para eso les pido que cierren sus ojos. Vamos a pedir a la hermana Silvia que nos dirija con una oración para iniciar. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, allá en casita, junto con la familia, y vamos a orar, vamos a dirigirnos con palabra de oración a nuestro Creador. Señor, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí reunidos, Padre, en familia, Señor, cada uno en sus casitas, Padre. Te pedimos que bendigas a cada hogar, cada miembro de la familia. Esperamos que, Señor, que lo que escuchen en esta noche sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Les deseamos que el Señor siempre les derrame de bendiciones, que siempre nos proteja y que todo lo que se escuche en esta noche, Señor, sea de gran bendición. Pedimos que siempre nos ayudes para poder siempre recibir con corazón abierto tu palabra, Señor. Todo esto te lo entregamos en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermana. Así seguimos con el hermano Alfonso, que estará dando unas palabras para finalizar ya este año. Muy buenas noches. Yo creo que debemos de estar muy agradecidos con Dios. Es un punto, podemos decir, especial, que cada año la iglesia lo hacía, pero con las circunstancias en que estamos, en este tiempo, pues se está haciendo de esta manera, hermanos, amigos, y es especial porque, como dijo la hermana, estamos ya dejando el 2020 y estamos entrando en el 2021. Muchas gracias. Gracias, hermano. Así seguimos con el hermano Osman, que estará dando una corta lectura para esta noche. Espero que tengan sus Biblias al lado para poder seguir con él. Buenas noches, hermanos. Cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares, damos la bienvenida a este servicio. Les voy a invitar a que abran sus Biblias al libro de Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del 5 al 17. Colosenses, capítulo 3, 5 al 17. Dice así la palabra del Señor: la vida antigua y la nueva. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo
Él es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Que el Señor bendiga su bendita palabra de esta noche. Gracias, Señor. Gracias, hermano, por esta meditación. Espero que se hayan gozado con esta palabra que ha dado el hermano. Ahora pues seguimos con las hermanas, que tenemos preparado unos himnos especiales para ustedes, para que puedan escuchar y cantar también juntamente con su familia. Le pido a las hermanas y el hermano que pasen.
Mis queridos hermanos y amigos en casita, saluditos a todos. Este día es un día muy especial porque tengo la dicha de estar acompañada de mis 3 hijas para entonar una alabanza especial para nuestros padres cristianos. Es un gozo inmenso el reconocer que Dios siempre está presente para nosotros. Nuestro Padre continúa llamando a muchos por medio de la música y la palabra de su palabra. Si estás en casa y me estás escuchando y no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que lo hagas y no sigas despreciando el amor de Dios. No esperes el mañana porque tal vez será muy tarde. Haz que Dios te cubra, te cambie y te renueve. Gracias Dios por tus bendiciones y protección en este año 2020 que terminará. Te pedimos que sigas bendiciendo nuestros hogares para este año que inicia. Ahora, momento de disfrutar esta alabanza que se titula Por el poder de tu amor. Tu voluntad.
hermano Guadalupe le trae el mensaje de esta noche para ustedes. Espero que se gocen juntamente con su familia y tengan al lado sus Biblias de ustedes para que puedan seguir el mensaje de esta noche. Voy a invitarles a que nos inclinemos los rostros y vamos a darle gracias a Dios por el tiempo, la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí en esta tarde en su casa para pasar un momento ameno meditando en su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias por el privilegio que nos concedes de estar en tu casa en esta tarde. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias Señor por privilegiarnos en hablar contigo y reconocer que tú eres el dador de la vida. Queremos suplicarte, Señor, que nos perdones, ayúdanos para que podamos conocerte mejor cada día. En tus manos de amor, Señor, nos encomendamos pidiendo tu ayuda y tu dirección. En el nombre precioso de Cristo te lo pedimos. Amén. Voy a invitarles que, si desean participar en la lectura, en 1 Corintios, el capítulo 6 de 1 Corintios, vamos a leer los últimos versículos que se encuentra en este capítulo, versículo 16 hasta el 20. 16 hasta el 20. Dice así la palabra del Señor: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Maravillosa lectura, un poco difícil para aceptarlo y entenderlo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos nosotros la tendencia de recibir la admiración, el elogio y la aprobación. Pero cuando se trata entre su relación con Dios, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque nos dice el último versículo que leímos, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, debemos de entender algo. Y aquí tenemos que empezar, para entenderlo, tenemos que empezar la razón por qué Pablo se dirigió a los corintios en estos términos. Si leemos los primeros versículos del capítulo 6, dice lo siguiente. El primer versículo dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a jueces delante de los a juicio, delante de los injustos? ¿O no sabéis que los santos, y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Los corintios habían caído en un error,
Y el error en que ellos habían caído era que tenían entre ellos diferencias, es decir, forcejeos, intercambio de opiniones, y esto los había llevado a formarse una enemistad entre ellos. Y en vez de buscar la solución dentro de la comunidad cristiana, dentro de los administradores, de las personas más experimentadas, más entendidas, más sabias, buscaban las autoridades paganas. Por eso dice ahí injustos. Injustos quiere decir personas sin conocimiento de Dios en este pasaje. Entonces ellos habían caído en ese error. ¿Cuántas veces nosotros tenemos diferencias y de sí es un error, es una falta? Se expresa el grado que hemos alcanzado, si somos o no maduros en la vida espiritual. Y los corintios habían caído en ese error tan grande, de que no solamente ellos tenían sus diferencias, sino que los divulgaban. Y lo que yo pienso que lo que debemos de hacer nosotros como pueblo de Dios es no hacer promoción. Ahora, ¿qué es eso de hacer promoción? Que las diferencias que tengamos, según dice Pablo, debe haber gente capaz para resolver estos problemas y no buscar personas sin conocimiento de Dios para que estos resuelvan nuestras diferencias. Y por eso dice el apóstol Pablo en el versículo 5, sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son a los de poca estima en la iglesia. ¿Cómo consideramos nosotros las autoridades, los jueces? Los admiramos, ¿verdad? Los aplaudimos. Y aquí la iglesia había caído en ese error. Admiraba, mejor buscaba el auxilio o la solución fuera de la iglesia. Yo creo que esto es una lección para nosotros. Estamos para empezar un nuevo año. Hagamos un resumen del pasado. ¿Qué hicimos en el pasado? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo fuimos en el pasado? ¿Gratos? ¿Edificadores? ¿Ejemplares? ¿Cómo fuimos nosotros? Los corintios habían caído en ese error tan grande. Y la Biblia, fíjense que la Biblia lo llama de poca estima. ¿Cómo lo miramos nosotros? Como dije anteriormente, los admiramos, los aplaudimos. Hasta muchas veces nos unimos a sus causas. Que esta actitud no debe asumir la iglesia. Es lo que Pablo le dice a los corintios. Por eso dice en ese versículo 5, para avergonzaros lo digo. ¿Por qué? Hermanos, yo verdaderamente no había entendido, créame lo que les voy a decir, no había entendido que nosotros ante Dios somos de suma importancia. Somos nosotros, ¿cómo podemos decir? Engrandecidos. Porque dice la Biblia, dice los primeros textos que leímos, versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Nosotros seremos jueces del mundo, jueces de los incrédulos. Y es la razón por qué Pablo dice, ustedes han caído en el error más grande. Cosas pequeñas de este mundo no tienen la capacidad para resolver. En vez de buscar entre ustedes personas sabias, entendidas para resolver sus problemas, ustedes buscan a gente de poca importancia para resolver sus problemas.
Entonces, yo creo, hermanos, que lo que debemos como iglesia hacer es evitar dificultades. Lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance, hagámoslo. No pongamos a personas de poca estima. ¿Quiénes son las personas de poca estima? Las personas de poca estima lo encontramos en el versículo 9, para que tengamos una idea. Dice el versículo 9 así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. O sea, no te equivoques, no vivas engañado. Ellos, a que nosotros los tenemos con grande admiración delante de Dios, mire, desde el momento que tú vivas sin Cristo, delante de Dios eres de poca estima. Porque dice la Biblia que ellos no van a heredar el reino de Dios, y nosotros, como herederos del reino de Dios, dice Pablo, son incapaces ustedes de resolver sus diferencias. Este será el gran error en que los corintios habían caído. Y si nosotros, hermanos, estuvimos al borde de caer en este error, aprendamos esta lección. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de evitar dificultades dentro de la iglesia. Y como dije, no hacer publicidad, que la gente, lo que suceda dentro de la iglesia debe tener personas con capacidad para resolver sus problemas. Y nunca busquemos, como hicieron los corintios, personas de poca estima, que no son herederos, y nosotros somos herederos de Dios. Y dice Pablo que nosotros vamos a juzgar al mundo. Entonces tratemos de evitar lo que puede perjudicarnos delante de la gente. Por esa razón hay mucha crítica en contra de la iglesia, porque a veces no actuamos con sabiduría, con entendimiento. Pero nosotros debemos evitar esto. Pero debemos de entender una cosa, que nosotros tenemos un privilegio ante Dios. Somos admirados, somos redimidos, comprados con su sangre preciosa. Nosotros somos ya herederos del reino de Dios. Y como herederos del reino de Dios, seamos ejemplo para el mundo que nos rodea. Pero no solamente esto podemos mirar, sino que hay muchas cosas. Pero miremos un versículo 3, el versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjense ustedes. No solamente tendremos el privilegio de juzgar al mundo entero, al mundo incrédulo, al mundo que que se muera sin Cristo, que se muere sin Cristo, pero tendremos también el privilegio de juzgar a los ángeles. Porque los ángeles se rebelaron contra Dios y nosotros tendremos ese privilegio. ¡Qué maravilloso es eso! Sinceramente, muchas veces he leído este versículo o este pasaje, pero lo admiro. ¿Por qué? Porque nosotros tendremos participación en el juicio contra los ángeles. Algo nosotros debemos de entender, que usted y yo, ¿por qué Pablo dice eso? Porque usted y yo no nos pertenecemos. Si usted es de Cristo, yo soy de Cristo, somos comprados. Dice Pablo que nosotros ya no somos de nosotros mismos, ya no nos pertenecemos. No tenemos, digamos, esa autoridad, ese derecho de decidir. Debemos de honrar, más bien debemos de honrar a aquel que murió miren que dice el versículo 16. Dice el versículo 15, ¿no sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Y da la comparación de la unión matrimonial, o sea, sí, de una unión con una pareja, con una persona del sexo diferente. Porque dice la Biblia que cuando se une mujer y hombre, se convierten en una sola carne. De manera que cuando usted fue redimido por Cristo, ¿qué quiere decir redimido? Comprado,
rescatado por Cristo, venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y como parte del cuerpo de Cristo debemos de honrar a aquel que derramó su sangre por nosotros. Es lo que dice el versículo 15. Vas a quitar el cuerpo de Cristo y le vas a dar preferencia a una ramera, dice Pablo. ¿Y esto de qué está hablando? ¿No? Que debemos de mantener este cuerpo en santidad. Dice, y los haré, dice, miembros de una ramera, de ninguna manera, dice Pablo, eso no conviene, porque tú no eres tú mismo, dice el versículo 16, versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. De manera que aquí el apóstol Pablo dice, los pleitos hay que evitarlos. Digamos, la solución no está afuera, está en el Señor, está dentro de la iglesia, debe de haber personas sabias, entendidas, para que les ayude a resolver sus problemas en la iglesia. Ahora, sin duda alguna que, si usted lee, por ejemplo, el capítulo 5, usted va a encontrar que había desorden dentro de la iglesia de Corintios. Había inmoralidad dentro de la iglesia. Y es la razón por la que el apóstol Pablo se dirige a los corintios en estos términos, como le dije, no términos muy agradables, ¿no? A nosotros no nos gusta cuando nos dicen la verdad, pero tenemos que aceptar las cosas. Muchas personas se dicen ser cristianos. Por eso, mire, si nosotros seguimos leyendo este pasaje, usted va a encontrar que dice Pablo, lo digo porque muchos de ustedes no conocen al Señor. Siempre hemos dicho, siempre hemos considerado de que no todos los que dicen Señor, Señor, eso es lo que dijo el Señor, ¿verdad? Entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Dios pide a nosotros? Obediencia. Yo soy llamado a obedecer al Señor, usted es llamado a obedecer al Señor, porque no me pertenezco, dice Pablo. Yo le pertenezco a aquel que murió por mí, aquel que derramó su sangre por mí, aquel que murió por mí. Por eso dice en los renglones siguientes, dice así, ¿o ignoráis? ¿Qué quiere decir ignorar? Ignorar. O no sabes, o no conoces, o no entiendes, eso es lo que quiere decir. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Imagínense ustedes. Estaba leyendo en Gálatas el capítulo 3, donde dice que la bendición, oigan bien, la bendición que Dios le prometió a Abraham, cuando dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones, está hablando de que en Cristo, fíjense usted, en Cristo nosotros seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la bendición? La bendición es el regalo que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Esa es la bendición de Dios en Cristo. Entonces nosotros debemos de apreciar y de honrar a aquel que sufrió por nosotros. Terminé leyendo lo siguiente. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, oigan bien, y que no sois vuestros. ¿Qué quiere decir? Tu cuerpo no te pertenece. Tu cuerpo es cuerpo de Cristo. Es templo del Espíritu Santo. Entonces debemos nosotros, dice Pablo, honrar a aquel que sufrió por nosotros. Terminé diciendo así, porque habéis sido comprados. Muchas veces eso no lo oímos repetidas veces, pero no lo entendemos. Usted y yo somos comprados. El precio de nuestra salvación, el precio de nuestra redención, Cristo lo pagó con su vida. Quizás nosotros seremos muy tardíos para entender lo que Cristo hizo por el mundo.
¿Cuántas veces estaba escuchando un testimonio de Olga? Decía así: yo había aceptado al Señor. Yo sentía que yo tenía a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Pero seguía, dice así, seguía haciendo lo malo. Seguí mi vida de desobediencia. Pero cuando ella llegó a entender el precio de su salvación, ¿saben lo que dijo Olga? ¿Saben lo que dijo Olga? Dice Olga así: Señor, ¿con qué podré pagarte? Porque me has sacado de la basura. Me has limpiado mis pecados. Me has redimido con tu sangre. Me compraste mi salvación. Y me tienes una herencia en el cielo. Verdaderamente, ¿cuántas veces ha pasado eso en nuestra vida? Decimos, soy cristiano, pero viviendo en desobediencia. Soy cristiano, pero no entiendo lo que realmente eso significa. Cuando nosotros lleguemos, hermanos, a entender el precio que Cristo pagó, no nos quedará otro que decirle al Señor, como dijo Olga: este cuerpo sirvió mucho tiempo para el pecado, pero de aquí en adelante este instrumento que tengo en mis manos, dice, por un violín, me servirá para alabar al Señor. Aunque nosotros, hermanos, no seamos músicos, pero tenemos un corazón dispuesto. Tengamos un corazón, pidámosle al Señor, digámosle: Señor, dame un corazón este año dispuesto para alabarte. Que el Señor nos bendiga. Gracias, hermano, por la meditación de esta noche. Espero que lo hayan gozado juntamente con su familia. Seguimos con el programa. Le pido a las hermanas que pasen para poder cantar los últimos himnos que tenemos preparados para ustedes esta noche. Para que
semanas. Antes de finalizar con el programa, les queremos dar o felicitar a ustedes que tengan un próspero año y que este año que se ha ido, sabemos que estamos en una pandemia, pero nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Así que le doy tiempo a la hermana Francella que nos despida con una oración. Les voy a invitar, hermanos, que se pongan en pie y cierren sus ojos. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Celestial, en esta noche, Señor, le damos gracias por el privilegio que tuvimos, Señor, de poder estar aquí para compartir con nuestros hermanos, Señor. Tú conoces, Padre, la razón por qué no podemos estar juntos como lo hacíamos cada año, Padre, pero ahí donde nuestros hermanos se encuentren, Señor, te rogamos que tú los derrames con tus 1000 bendiciones, Padre. Pedimos siempre que tú guardes y cuides de cada uno, Señor, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para honra y gloria tuya. Bendice a cada uno, Padre. Bendice a nuestros hermanos ahí en sus hogares, Señor, y te pedimos, Padre, que al iniciar este otro año, Padre, que vamos a comenzar, podamos estar aquí en tu casa reunidos, Señor, con el propósito de poder aprender más de tu bendita palabra, Señor. Padre Celestial, te agradecemos por tus bendiciones que tú derramaste sobre cada uno de nosotros en este año, Padre. En momentos difíciles, Señor, tú siempre has estado aquí con nosotros y te pedimos que podamos confiar siempre en ti, Señor. Pedimos tu ayuda, dirección y protección en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén.